A simple vista, Nanny II parecía una mujer común. Era sonriente, conversadora y, para quienes la conocían superficialmente, no parecía representar ninguna amenaza. Sin embargo, detrás de esa apariencia se escondía una historia que durante décadas pasó inadvertida y que terminaría convirtiéndola en una de las criminales más inquietantes de Estados Unidos. Detrás de cada caso hay una historia. Seguimos las pistas, reconstruimos los hechos y buscamos la verdad. Casos reales, misterios y sucesos que dejaron un rastro. Esto es La Crónica del Rastro. Nanny nació el 4 de noviembre de 1905 en Blue Mountain, Alabama, en el seno de una familia numerosa. Su infancia estuvo marcada por un padre estricto y por una vida familiar poco sencilla. Desde muy joven desarrolló un gran interés por las historias románticas que aparecían en revistas, especialmente aquellas que hablaban de amor, matrimonio y finales felices. Pero su propia vida sentimental terminaría siendo muy diferente. Cuando era adolescente, Nanny sufrió un accidente que, según contó años después, le provocó fuertes dolores de cabeza durante mucho tiempo. Aún así, continuó con su vida y, siendo todavía muy joven, comenzó a trabajar en una fábrica de ropa. En 1921, con apenas 15 años, se casó por primera vez con Charlie Braggs. El matrimonio comenzó siendo una relación aparentemente normal, pero con el paso del tiempo surgieron problemas. La pareja tuvo 4 hijas, aunque una de ellas murió durante la infancia en circunstancias que posteriormente llamarían la atención de los investigadores. La relación entre Nanny y Charlie se deterioró hasta que finalmente se separaron. Lo que él no sabía era que aquella separación sería solamente el comienzo de una larga sucesión de relaciones y matrimonios en la vida de Nanny. Después de su primer matrimonio, Nanny volvió a casarse. Su segundo esposo fue Robert Arrelson, con quien se trasladó a Texas. Allí comenzó otra etapa de su vida, pero también aparecieron nuevos problemas dentro de su matrimonio. Nanny tenía una personalidad que podía resultar difícil de interpretar. Frente a otras personas podía mostrarse amable y aparentemente tranquila, mientras que en privado las relaciones familiares podían ser mucho más complicadas. Durante aquellos años ocurrieron varias muertes dentro de su entorno. Algunas fueron consideradas inicialmente como fallecimientos naturales o accidentes, y nadie parecía tener razones suficientes para pensar que detrás de ellas existiera un patrón. Eso permitió que Nanny continuara con su vida. Se casó nuevamente y volvió a empezar desde cero. Cambiaba de ciudad, conocía nuevas personas y construía una nueva imagen de sí misma. Para quienes la rodeaban, podía parecer simplemente una mujer que había tenido mala suerte en sus relaciones y que había atravesado demasiadas pérdidas familiares. Pero había algo que comenzaría a repetirse. Personas cercanas a Nanny morían y, poco después, su vida continuaba. Con el paso de los años, varios de sus esposos fallecieron. En algunos casos, las circunstancias parecían suficientemente normales como para no provocar una investigación profunda. En aquella época, además, las herramientas forenses eran mucho más limitadas que las actuales. Nanny tampoco parecía comportarse como alguien que estuviera siendo observada. Continuaba relacionándose con otras personas y buscando nuevas oportunidades para rehacer su vida. En 1953 conoció a Samuel II, un hombre de Arkansas que trabajaba como predicador y tenía una personalidad mucho más tranquila que la de algunos de los hombres con los que Nanny había estado anteriormente. La pareja se casó y comenzó una nueva vida juntos. Samuel, sin embargo,
tenía una particularidad que terminaría convirtiéndose en un problema para Nanny. Llevaba una vida bastante ordenada y tenía ciertas expectativas sobre cómo debía funcionar su matrimonio. Según los relatos posteriores, la relación no fue perfecta. Samuel era estricto y tenía hábitos muy diferentes a los de Nanny. A pesar de las dificultades, permanecieron juntos. Entonces ocurrió algo que cambiaría definitivamente el rumbo de la historia. En septiembre de 1954, Samuel II se enfermó de manera repentina. Su estado empeoró rápidamente y terminó falleciendo en un hospital de Tulsa, Oklahoma. Al principio, la muerte no parecía necesariamente sospechosa. Pero un médico comenzó a tener dudas. Samuel había sobrevivido poco tiempo después de haber regresado al hospital y su condición había cambiado de manera demasiado repentina. El médico decidió solicitar una autopsia. Los resultados revelaron algo inesperado: había una cantidad mortal de arsénico en el organismo de Samuel. Aquello transformó una muerte que parecía natural en una investigación criminal. Y por primera vez, los investigadores comenzaron a mirar hacia la mujer que había estado junto a él. Nanny II. La investigación estaba a punto de revelar que la muerte de Samuel no era un hecho aislado. Detrás de aquella mujer aparentemente amable existía una historia que se remontaba décadas atrás. Y ahora, por primera vez, alguien estaba dispuesto a seguir el rastro. La noticia de la muerte de Samuel II cambió por completo la situación. Hasta ese momento, Nanny había conseguido pasar desapercibida durante años. Pero el descubrimiento de arsénico en el cuerpo de su esposo obligó a los investigadores a revisar su historia con una mirada diferente. Nanny fue interrogada y, durante las conversaciones con las autoridades, comenzó a hablar de su pasado. Lo que inicialmente parecía ser una investigación sobre una sola muerte empezó a convertirse en algo mucho más grande. Los investigadores comenzaron a revisar los fallecimientos ocurridos dentro de su familia y entre sus anteriores esposos. Cada nombre podía representar una nueva pieza del rompecabezas. Uno de los primeros casos que llamó la atención fue el de Roberta Relson, su segundo esposo. Había muerto en 1945 después de presentar síntomas que en aquel momento no habían llevado a una investigación criminal. Años después, las autoridades consideraron que su muerte también podía estar relacionada con Nanny. Pero no era el único. Los investigadores comenzaron a mirar hacia otros matrimonios y familiares. En total, Nanny terminaría siendo vinculada con varias muertes ocurridas a lo largo de aproximadamente 3 décadas. Algunas de las personas fallecidas eran sus esposos. Otras pertenecían a su círculo familiar. La investigación también volvió sobre la muerte de su hija Robin, ocurrida cuando la niña era muy pequeña. En aquel momento, el fallecimiento había sido considerado una tragedia familiar. Sin embargo, cuando los investigadores conocieron el resto de la historia, también comenzaron a cuestionar aquella antigua muerte. Nanny había vivido durante años rodeada de pérdidas que, tomadas por separado, podían parecer simples desgracias. Pero cuando los investigadores comenzaron a colocarlas una junto a otra, apareció un patrón mucho más inquietante. La mujer que había perdido a tantos familiares y esposos parecía estar presente una y otra vez cuando ocurrían las tragedias. Y había otro elemento que llamó la atención: el dinero. En algunos de los matrimonios existían seguros de vida y otros beneficios económicos relacionados con los fallecimientos. Esto hizo que los investigadores examinaran con mayor cuidado las circunstancias de cada caso. Nanny, mientras tanto, no parecía comportarse como alguien completamente abatido por la situación. Durante los interrogatorios mostró una actitud que sorprendió a quienes estaban frente a ella. Su comportamiento era tan particular que los periodistas terminarían asociándola con un apodo que se hizo famoso: la abuela risueña.
El sobrenombre hacía referencia a su tendencia a sonreír y reír durante conversaciones relacionadas con hechos que, para cualquier investigador, eran extremadamente graves. Sin embargo, antes de llegar a una conclusión definitiva, las autoridades necesitaban pruebas. La investigación se amplió y los cuerpos de algunas de las personas fallecidas fueron examinados nuevamente. En determinados casos, los análisis revelaron la presencia de sustancias tóxicas. Aquello reforzó las sospechas. Nannie finalmente comenzó a confesar. Durante sus declaraciones, reconoció haber provocado la muerte de varias personas. Los investigadores llegaron a relacionarla con 11 fallecimientos, aunque la cifra exacta de víctimas sigue siendo objeto de debate. Lo más inquietante era el periodo de tiempo. No se trataba de un único episodio ocurrido en una etapa concreta de su vida. Las muertes se habían producido durante muchos años y en diferentes lugares. Nannie había conseguido reconstruir su vida una y otra vez después de cada tragedia. Se casaba, se mudaba, comenzaba una nueva etapa y, cuando una persona cercana moría, continuaba adelante. Pero esa cadena finalmente se había roto. La muerte de Samuel había provocado una investigación que permitió conectar hechos que durante años habían permanecido separados. En 1954, Nannie II fue detenida y acusada formalmente por el asesinato de su quinto esposo. El caso llegó rápidamente a los tribunales y la historia comenzó a ocupar titulares en todo Estados Unidos. Durante el proceso, la fiscalía presentó las pruebas relacionadas con la muerte de Samuel. La evidencia mostraba que su fallecimiento no había sido producto de una enfermedad común, como inicialmente podía haberse pensado. Nannie terminó declarando culpabilidad por el asesinato de su esposo. El tribunal la condenó a cadena perpetua. Pero el caso todavía tenía una pregunta pendiente. ¿Por qué había ocurrido todo aquello? Nannie ofreció diferentes explicaciones y habló de su obsesión con las historias románticas y con la idea de encontrar una pareja ideal. También describió relaciones difíciles y conflictos con algunos de sus esposos. Sin embargo, ninguna explicación podía cambiar el hecho fundamental. Durante décadas, varias personas de su entorno habían muerto y ahora las autoridades habían encontrado pruebas que conectaban algunas de esas muertes con ella. La investigación había conseguido reconstruir una parte de la historia. Pero el expediente de Nannie II todavía guardaba detalles que ayudarían a comprender cómo una mujer aparentemente común había logrado permanecer fuera del radar durante tanto tiempo. Y mientras Nannie comenzaba su vida en prisión, el caso seguía dejando una pregunta difícil de responder. ¿Cuántas de aquellas muertes habían sido realmente accidentes y cuántas habían formado parte de un patrón que nadie quiso ver? La respuesta quedaría ligada para siempre al nombre de Nannie II. Después de ser condenada por la muerte de Samuel II, Nannie II pasó el resto de su vida en prisión. A diferencia de otros casos criminales que terminan con una condena y desaparecen de los titulares, su historia continuó generando preguntas debido al número de muertes relacionadas con su entorno. Las autoridades llegaron a considerar que Nannie podía estar relacionada con 11 fallecimientos. Entre ellos se encontraban varios de sus esposos, familiares y personas cercanas. Sin embargo, no todos los casos pudieron demostrarse judicialmente, por lo que la cifra exacta de víctimas sigue siendo discutida. Su caso también dejó una particular lección para los investigadores. Durante años, cada muerte había sido observada de manera independiente. Una enfermedad, una tragedia familiar o una circunstancia aparentemente desafortunada podían explicar un fallecimiento. Pero cuando las autoridades reunieron todos los acontecimientos, apareció una historia diferente. Nannie había estado presente en demasiadas de esas tragedias. Y durante mucho tiempo nadie había unido las piezas. En prisión, Nannie continuó concediendo declaraciones y hablando sobre su pasado.
Su actitud ante los crímenes sorprendía a quienes la entrevistaban, especialmente por la manera en que podía hablar de acontecimientos tan graves con una tranquilidad que contrastaba con la gravedad de los hechos. Con el tiempo, su figura pasó a formar parte de la historia criminal estadounidense y recibió varios apodos, aunque el más conocido fue la abuela risueña. Nanny Edos murió el 2 de junio de 1965, mientras cumplía su condena en el Hospital de Mujeres de Texas, en Gainesville. Tenía 59 años y había pasado aproximadamente una década bajo custodia. Con su muerte terminó la vida de una mujer que durante años había conseguido ocultar una parte oscura de su historia detrás de una apariencia aparentemente normal. El caso de Nanny Edos continúa siendo recordado no solamente por las muertes que se le atribuyeron, sino también por la forma en que finalmente fue descubierta. Todo comenzó con una sospecha médica. Un médico decidió que la muerte de Samuel II necesitaba una explicación más profunda. Un análisis reveló la presencia de arsénico. A partir de ese resultado, los investigadores comenzaron a revisar el pasado de Nanny y encontraron una sucesión de acontecimientos que durante años habían permanecido separados. Una sola muerte llevó a otra pregunta. Esa pregunta condujo a otra investigación. Y finalmente, las piezas comenzaron a encajar. La historia de Nanny Edos demuestra cómo un caso que inicialmente parece aislado puede adquirir una dimensión completamente diferente cuando se revisan los hechos con perspectiva. Durante décadas, su vida estuvo marcada por matrimonios, mudanzas y pérdidas. Pero fue precisamente una de esas pérdidas, la de Samuel II, la que terminó dejando el rastro que los investigadores necesitaban para descubrir la verdad. Nanny Edos murió en prisión, pero su nombre quedó registrado en la historia criminal de Estados Unidos. Y quizá lo más inquietante de este caso no sea solamente la cantidad de muertes relacionadas con ella. Es pensar en cuánto tiempo pudo pasar una historia así sin que nadie se detuviera a mirar todas las piezas juntas. Porque algunas historias no se descubren siguiendo una sola pista. Se descubren cuando alguien decide seguir el rastro. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te interesan los crímenes, casos reales, misterios e investigaciones, suscríbete al canal y sigue la crónica del rastro. Nos vemos en el próximo caso.